Buenas noches y bienvenidos a esta nueva transmisión que tenemos. Contamos con la presencia de personas versadas y conocedoras acerca de este tema tan importante de lo que es el nacimiento de Jesús y qué significa, sobre todo para nuestra época. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué permanece en medio de la sociedad? ¿A qué se debe que tiene tanta influencia, moviliza tantas masas, ¿no?, a nivel mundial, sobre todo en el mundo de Occidente? Y para ello nos acompaña Moisés Asto, también el pastor David Ricaldi, quien se desempeña en el campo del evangelismo. Contamos con la presencia del pastor y abogado Ángel Espinosa. Asimismo nos acompaña Daniel Torpoco, quien es ingeniero agroforestal y quien nos va a dar una mirada a partir del espacio secular en cuanto a este conocimiento. Y también está el psicólogo y teólogo Daniel González. Mi nombre es Daniel Tirado y los invito a que nos acompañen en esta audiencia. Hablemos un poco de los registros del nacimiento de Jesús. Tengo algunos datos aquí. María y José se registran para el censo bajo el gobernador Quirino. Dio una orden que todos los niños debían ser censados. Ahora, el teólogo alemán Karl Barner, ¿no?, él decía que los evangelios en general no proporcionan suficientes detalles del nacimiento de Jesús. Muchas veces tenemos ese pendiente, cuando fue la fecha exacta. Entonces, los relatos de la natividad en los evangelios, sobre todo en Mateo y Lucas, no mencionan fecha o época de nacimiento. Rahner, ¿no?, dice: los autores de los evangelios enfocaron elementos teológicos, mas no cronologías históricas. Esto es importante, ¿no? Por ejemplo, Mateo como Lucas asocian el nacimiento de Jesús básicamente en la época de Herodes el Grande, ¿no?, y señalan que Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes. Entonces, más o menos, ¿cuándo era esa época? ¿Qué año fue? Entonces, saquemos la cuenta. Pudo haber nacido el año 4 antes de la era. ¿Qué opinan ustedes? Propiamente se propone que Jesús habría nacido el año 4 antes de Cristo. Antes de Cristo. Claro, porque esa expresión antes de Cristo ya viene a ser una cronología, ¿no?, Exacto, que está dentro de la historia. Eso es lo que dice: Cristo nació antes de Cristo. Cristo nació antes de ¿Y Cristo. cómo es? Ahí es importante entender ya los almanaques, como le conocemos nosotros, o los calendarios, ¿no? Los calendarios. Porque si nos ceñimos al calendario gregoriano, empieza, diríamos, de cero, aunque no tiene también, y el calendario hebreo. Y si entendemos toda esa cronología y hacemos una comparación, ahí es donde ya podemos comprender que Cristo nació antes de Cristo. Y como decía Moisés, el año 4, pero hay otros estudiosos, como por ejemplo César Vidal hace un comentario y dice que fue el año 6 o 7, ¿no? 6 o 7, 4. Pero está por ahí la fecha del nacimiento de Cristo, ¿no? 4, 5, 6 o 7, de acuerdo a la cronología y a los evangelios Mateo y Lucas. A la muerte de Herodes, el año 4 aproximadamente, de acuerdo a los historiadores, Josefo dice el año 4. Entonces, sacando cuentas y matemáticas, más o menos por ahí, ¿no? 4, 5, 6 o 7. Antes de Cristo. 4 y 7 antes de Cristo, ¿no? Por ahí sería. Aunque cuando hablamos de Jesús todo es debatible, ¿no? Por ejemplo, si seguimos la cronología de Antonio Piñero, que es un biblista y lingüista, él afirma de que posiblemente Jesús nació el año 1 después de Cristo.
uno después de Cristo. Según la cronología que él sigue, ¿no? Una cronología un poco más tardía. Entonces, la propuesta. Entre el año 4 antes de Cristo al 7 antes de Cristo. Ese es el promedio. Por ahí sería. Y la propuesta de Antonio Piñero, el año 1 después de Cristo. 1 después de Cristo. Entonces estamos en ese margen que en realidad no es tan lejano. Es un margen aceptable, ¿no? Es un rango de tiempo muy, muy cercano. Entre el 4 antes de Cristo y el 1 después de Cristo. Está por ahí. Lo que es curioso, como se dice, el día exacto definitivamente, como ya mencionó Moisés, no nos da datos, las escrituras no nos dicen un día exacto. No nos dicen un día exacto, no nos mencionan un mes exacto, solamente nos dan referencias generales. Aunque siguiendo otra vez la cronología del Dr. Ralph Kerr, que escribió el libro Babilonia, un misterio religioso, hace un cálculo basándose en Lucas, capítulo 1, basándose en el anuncio del ángel a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Como Zacarías era sacerdote, no sé, tenía que oficiar más o menos en el mes de octubre, el ángel le anuncia que van a ser su hijo, sacando la fecha, que se basa en Lucas capítulo 1, Juan el Bautista podría haber nacido ahí en el mes de abril de nuestro calendario. Y Juan el Bautista era mayor que Jesús, según el relato de Lucas, por 6 meses, ¿no? Entonces posiblemente, según esa cronología, Jesús había nacido en el mes de septiembre. ¿En el mes de qué? Porque también era otoño, no era invierno. Y los pastores podían salir con sus rebaños en la madrugada, ¿no? Como nos relata el Evangelio. Guiándose por esos datos, por esos detalles que aparecen en el texto también, ¿no? Claro. Como un aspecto del paisaje, ¿no? Así es. Aunque no dice exacto el día, pero da indicios. Eso es lo que se maneja por lo menos en el derecho penal, cuando uno va a descubrir un delito, pero no hay un testigo presencial, un testigo directo que haya visto, por ejemplo, el homicidio de fulano de tal, ¿no? Entonces se trabaja por indicios, ¿no? Indican, ¿no? Entonces los textos, los evangelios, indirectamente indican fecha, mes, cronología, ¿no? El hecho de que dijera que ahí hay pastores, y en Jerusalén pastores, en diciembre está nevando, no hay pastor, indica que el mes no es en diciembre, Descartado. realmente En diciembre. no es descartado completamente diciembre. Ahora iríamos por el día, que es mucho más difícil. Pero si ya estamos descartando diciembre, estamos descartando el 25 de diciembre también. Claro, eso Es la fiesta de la Saturnalia en Roma. Claro. La fiesta de la Saturnalia en Roma se festejaba en esas fechas, ¿no? En honor al dios Saturno. Ya, en honor al dios Saturno se festejaba en diciembre, el 25, 26, 27, o algunos festejaban en enero. Entonces, con el afán de que, porque esta fiesta de Saturnalia era una fiesta pagana, era una fiesta en contra de toda la moralidad que afectaba a la sociedad, y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Convertimos esa fiesta en una fiesta buena, diríamos, y ahí es donde le ponen ya la fecha más o menos. Pero en ese contexto, en ese tiempo también no se podía, o sea, se tenía la idea de llegar a todo el mundo, ¿no? Y cómo llegar a esta gente, ¿no? Ahora no, porque tenemos un sistema muy avanzado, ¿no? De poder más o menos tener buenos indicios, de poder calcular más o menos el mes, ¿no? En ese tiempo se usó ese método para evangelizar, ¿no? Es lo mismo que hicieron los españoles con nosotros aquí, para evangelizar al peruano, tenían que usar ese método de imponer, ¿no? Y no llegar al verdadero evangelio, ¿no? Les leo un comentario rápido de Alexander Murray. Él dice y sostiene que la celebración de la Navidad como el día de nacimiento de Jesús se basa en una fecha, en una fiesta pagana, ¿no? En lugar de un análisis histórico.
Saturnalia, le llaman. La fiesta romana de Saturno, que él lo asocia con el solsticio, ¿no? Entonces, ¿dónde es en pleno invierno? Y de tal manera que se celebraba el 17 de diciembre, ¿no? Ese calendario juliano, y luego se expandió con festividades hasta el 23 de diciembre, y esa festividad se dio como un sacrificio en el templo de Saturno y en el foro romano, ¿no? Así como un banquete público seguido de obsequios privados, fiestas continuas y una atmósfera de carnaval que trastocaba todo el sistema, ¿no? Pero es una fecha importante para el Imperio Romano. Claro. Exacto. Entonces se asocia la fiesta con el nacimiento de Jesús, pero ¿a partir de qué época? Porque hay que recordar que Jesús nace en una etapa en la cual el pueblo de Israel está sometido por el Imperio Romano. Por lo tanto, las festividades del pueblo de Israel no serían trascendentales, no serían importantes para los romanos. ¿En qué momento es que Roma, o en todo caso el pensamiento romano, incluye a Jesús dentro de la fiesta de las Saturnalias? César Vidal, un importante historiador, data esa introducción de la fiesta más o menos el año 365, en donde empiezan ya esa inserción para poder tratar de evangelizar, como usted lo dice. Eso es el objeto, el propósito. Entonces quiere decir que cuando el imperio se cristianiza. Así es. Cuando el imperio se hace cristiano, se incluye a Jesús en las Saturnalias, como decía David, para la imposición del evangelismo, ¿no? Y junto con la devoción de María. Porque cuando se revisan los documentos antiguos anteriores al siglo III, poco se hablaba de María también. Pero entra el sol, Jesús, ¿no? Que es un recuerdo, dicen los ateos, que hace una lectura, ¿no?, atea de la Biblia. Jesús viene a ser el Josué del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuando Josué entró a Jericó, a la tierra prometida? El sol se detuvo, se dio sol. Entonces Jesús vendría a ser también ese mismo Dios sol, ¿no? Pero eso es una lectura atea, ¿no? Una lectura atea. Pero que coincide con lo que estábamos diciendo acerca de la idea que tenían los romanos de utilizar el cristianismo para fortalecer su poder. Entonces ahí hay un interés político. También hay un interés político. Hay un interés político. Y esto es muy importante. Percibo que es bastante importante porque al fusionar un aspecto político con un aspecto religioso, de alguna manera, desde el pensamiento de aquella época, se garantiza, ¿no?, número uno, la legitimidad del ejercicio del poder. Se garantiza, ¿no? El emperador ya está legitimado por una divinidad a la cual tanto la gente de la élite como la gente del pueblo están ligados, ¿no? Tanto la élite como el pueblo aceptan a Jesucristo, un hombre visto como Dios, un gran maestro, una persona bastante influyente en el aspecto ético, de gobierno, etc. Entonces se va legitimando el ejercicio del poder del Imperio Romano desde varias aristas en un solo personaje, que vendría a ser Jesucristo. Y es un manejo más que religioso político, ¿no? Roma trataba de manejar sus fechas por causa de esta fiesta, ¿no? Entonces se entramparon en el 25 de diciembre. Bueno, hay algo que hay que destacar, es de que si bien es cierto Jesús vino para cumplir una misión importante en la tierra, pero también hubo aspectos muy, digamos, personales en relación a que el contexto de la vida en realidad se desenvuelve en base, por ejemplo, a la mentira y a la verdad. O sea, para existir la verdad tendría que haber la mentira.
Y en ese contexto, la duda, la creación de la duda de cuándo nació Jesucristo, ¿no creen que es parte de ese lado oscuro en que se empeña en tratar de dividir a las personas para crear incertidumbre, caos y zozobra como parte de este proceso? La ciencia hoy en día ha avanzado bastante. Los estudios científicos tienen ciertas evidencias muy cercanas a la verdad. ¿O es que realmente hay un desconocimiento de todo este proceso, o es que se oculta una verdad? Es algo que tal vez quisiera que ustedes podrían dar también su punto de vista. Primero partiríamos de los indicios, como estábamos hablando, ¿no? Los indicios, para trazar a través de la historia, como son las escrituras, ¿no? Las escrituras nos dan indicios de que nació un Cristo en determinada fecha. Otro es, ya iríamos un paso más atrás, qué tan verídico es la escritura, ¿no? Pero lo que sostiene a la veracidad de la escritura ya sería su canonicidad, ¿no? Y seguimos yendo un poco más atrás, ¿no? Entonces, es cierto lo que dice, pero confiamos en lo que los historiadores van señalando, las escrituras canonizadas, y eso nos indica, ¿no?, más o menos la fecha en que haya nacido Cristo. Ahora, intereses por allá que traten de ocultar o tergiversar cuándo, cómo, de qué manera haya nacido Cristo, siempre lo ha habido. Incluso con su persona misma, ¿no? Si es que realmente existió un Cristo o Jesucristo. Directamente a él ya su existencia, su deidad propiamente. Acabo de conversar con una persona en la tarde, tocando el tema por el motivo de las fiestas, pues, ¿no? Me dice, es una fábula, ¿no? Porque forma del contexto de una fábula. ¿Por qué? Porque nace un personaje, el personaje, por todas sus acciones que hizo, lo deifica, y entonces ya es una fábula, dice. También es un punto de vista, ¿no? Y hay un detalle ahí que llama la atención también. A partir de la teoría que nos recuerda Daniel, ¿no?, se cuestiona la existencia de Jesucristo como ser humano histórico, justamente dado los elementos mitológicos que hay en torno a lo que la tradición cuenta. Pero también están otros aspectos, otra verdad, ¿no? La mentira y la verdad, que siempre van ahí en una competencia histórica. Nadie, ninguna sociedad va a mitificar o va a deificar a nadie si no ha tenido algún rango de importancia. ¿Qué viene a ser la mitología o qué viene a ser la leyenda? Son relatos de situaciones verdaderas, pero contadas dentro de un ropaje de elementos sobrenaturales, bastante místicos, ¿no? Pero hay algo de verdad. Justamente ese detalle es el que está en torno a Jesús, ¿no?, desde su nacimiento. Por ejemplo, un escrito que está ahí en la palabra de Dios, que Herodes, al oír que había nacido Jesús, el rey de los judíos, empieza a usar su poder político con la finalidad de deshacerse de ese rey niño, de ese rey bebé. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es tan trascendente para un rey posicionado en el trono, respaldado por el imperio que es Roma? ¿Por qué es tan preocupante? ¿Y por qué le mueve todos los cimientos de su sistema político? Un bebé. Podríamos también decir en el contexto que vivimos ahora, ¿no? Imagínate, hoy nace en Huancayo el rey, ¿no? Y el poder político está en Lima, ¿no? ¿Qué le afecta a ellos este nacimiento, ¿no? Yo entiendo que es el contexto de ese tiempo donde mayormente se hablaba y se vociferaba constantemente de la llegada de ese Mesías, de ese Salvador, ¿no? A raíz de eso, yo creo que toda la conversación siempre se dirigía a ese: va a venir un Salvador, va a venir un Salvador. Y yo creo que fue tan creíble, por eso Herodes manda a matar, ¿no? También tendríamos que entender algo que dicen las Escrituras, ¿no? Que Dios ha puesto, dice, en el corazón del hombre la eternidad y también su ley. ¿Cuántas verdades que, a pesar que las personas puedan decir, yo no creo en Dios, y a mí me vale eso, ¿no? Pero sin embargo tiene una conciencia que le redarguye porque hay un ser que le ha creado. Y eso genera una esperanza en un pueblo, ¿no? Claro. Y esas esperanzas ya
una lectura teológica. Claro. Todos esos mitos o leyendas que están alrededor de Jesús, en realidad es teología. La teología es humana, ¿no? La teología trata de explicar lo divino. Por eso no podemos decir que Dios es teólogo, porque Dios no tiene mente humana, ¿no? La teología habla de quién es Dios, de quién es el Cristo. Por eso sería bueno identificar primero al Jesús histórico, ¿no? Diferenciarlo del Cristo. No estamos diciendo que no es el Cristo, ¿no? Para poder explicar ese argumento. Entonces, creer en el Jesús histórico. Los judíos, por ejemplo, nunca niegan que Jesús existió. Ese es un indicio más. Ese es otro indicio, ¿no? Siempre le acusan de ser un falso, ¿no? Pero nunca niegan la existencia de Jesús. Flavio Josefo, ¿no? Que era contra el cristianismo, también habla en sus antigüedades, ¿no? Que ese mal que vino, ¿no? Hablando de Jesús, fue la causa de la caída de Israel, ¿no? Porque los cristianos ya no quisieron participar en los hechos. Entonces, no ataca a Cristo la existencia de Cristo, ¿no? O de Jesús, pero sí le niega, ¿no? Pues Jesús sí existió. Ahora tenemos entonces varios indicios. El indicio de lo que está escrito, o sea, el aspecto literario. El indicio histórico de que no se niega, hay una población que no niega la existencia de Jesús. Tenemos el otro indicio del concepto del mito. Ningún pueblo deifica o mitifica a un personaje que no haya existido. Tenemos varios indicios que indican de que tuvo que ser algo real. Ahora, de ahí que se haya ya hecho interpretaciones teológicas, sociológicas, psicológicas, políticas, etc., ya eso ya es ese esfuerzo que hace el ser humano en torno a un hecho que llamó la atención. Y recordemos de que Herodes era un rey ilegítimo, porque propiamente israelita no era, judío no era, y tiene los favores del imperio por ciertos acuerdos políticos, económicos, etc., que él llega a gobernar. Y eso también es un indicio. Ahí tenemos un indicio político del por qué el nacimiento de un bebé le genera serios problemas, porque ya hay un heredero legítimo a un trono, ¿no? Tiene respaldo. Ya tiene respaldo. El otro indicio que llama la atención también es que estamos hablando de una época en la cual los escritores de los evangelios forman parte de una sociedad que no, en realidad no tiene mucha trascendencia para el Imperio Romano, porque todavía no se ha canonizado. Los evangelios se escribieron antes de ser canonizados. La canonización viene décadas después, ¿no? Pero ellos están escribiendo ese relato, es un testimonio de algo que les llamó la atención, de algo que los impactó. Lo que se cuestiona es qué se dice en torno al nacimiento, pero el nacimiento propiamente no. Entonces por ahí la balanza se inclina más en el aspecto histórico a que sí existió un niño llamado Jesús. Tuvo impacto en varias de esas áreas, políticas, espirituales, para que haya tenido que trascender. Y seguramente el Imperio Romano era consciente de todos esos hechos. Por esa razón, llegado el momento, lo incluyen en las Saturnalias como el personaje central, el personaje principal. Mira cómo el nacimiento de un niño puede generar giros profundos a la historia. Pero hay que tener en cuenta la canonización de lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento, la Torá, los 5 libros. Ahí está profetizado que tenía que nacer un judío, tenía que hacer el cumplimiento de la promesa que había dado Dios a través de los pactos. El nacimiento de Cristo era el cumplimiento de uno de los pactos. Eso ya estaba canonizado para esa fecha, porque eso era la ley que tenían que regirse los que estaban esperando al que iban a nacer, ¿no? Eso también sería otro indicio. Hay una certeza en la cosmovisión, en la fe, en la doctrina de un pueblo llamado Israel. Y lo que también podríamos entender es la forma como han llegado a publicar. Este pueblo tenía una connotación de tenía muchas fiestas. Esas fiestas siempre marcaban al Salvador, siempre. Por eso Roma llegó a tener ese sacudón, como podríamos llamarle, ¿no? Hay datos históricos interesantes que llaman mucho la atención. Por ejemplo, Séneca, que era filósofo y uno de los senadores del Imperio Romano, él menciona con menosprecio. Tal poderío alcanzó la manera de vivir de esta gente perversa,
que se impuso en todas las regiones. Los vencidos le enseñan leyes a los vencedores. Y hace referencia a los israelitas. El pueblo judío ha tenido impacto, o sea, ha logrado una influencia desde la perspectiva de Séneca en pensamiento tanto de romanos como de los mismos judíos. Gil White dice lo siguiente: ¿por qué razón es fundamental comprender los principios que hay en torno al pensamiento religioso judío, y esto incluye pues la Torá, sus festividades y lo que estamos mencionando, para entender el devenir de la historia de Occidente? Eso es lo que menciona. Porque Occidente es influenciado por el pensamiento judío en los fundamentos importantes de lo que viene a ser la democracia. Siguiendo el pensamiento de Gil White, él dice: en la antigua Grecia se hablaba de democracia, pero la democracia no se entendía como la entendemos nosotros hoy. La democracia se entendía como la ausencia de un rey, de un soberano, de un emperador. Pero eso no anulaba la presencia de esclavos, porque en promedio, según el estudio que hace Gil White, en promedio habían 5 esclavos por cada ciudadano griego, ¿no? Entonces estamos hablando de una sociedad altamente esclavista. La democracia entre ellos, solamente entre las élites, ¿no? Claro. Para los ciudadanos. Ahí está ¿cómo se puede decir? El afán de los judíos, porque si consideramos el Nuevo Testamento, ¿no?, es el atrevimiento judío de escribir en griego la misma profecía del Antiguo Testamento, pero a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los griegos, los romanos. Por medio de los evangelios que entra Pablo, por ejemplo, es el pensamiento de Pablo, ¿no sé? Claro. Pablo dice: no, yo no conocía a ningún apóstol, solamente a Santiago, el hermano de Jesús, dice, ¿no? Es otro dato histórico también, ¿no? Es otro indicio, ¿no? Que Jesús sí existió. Sí. Entonces, estaría Pablo loco, ¿no?, de hablar de Jesús, si no, él no estaría confiado en que realmente había existido, porque él nunca lo conoció. Pero los evangelios y todo el Nuevo Testamento es como una joya, ¿no?, judía, escrita en griego para los gentiles, que es ahora Occidente. Que es ahora Occidente. Y eso hay que subrayar, porque el concepto de democracia ya viene pues modificándose a lo largo de los siglos. Entonces, pero influenciado por ese pensamiento que está en la Torá. ¿Cuál es el pensamiento? Hombres y mujeres somos iguales, ¿no? Y lo que dice mismo Pablo, ¿no? Ante Dios no hay judío, no hay griego, no hay varón, no hay mujer. Todos somos iguales. Esa sí es una democracia, ¿no? ¿Qué más orienta? Sujétense a toda autoridad, porque está establecida por Dios para felicitar a los buenos y castigar a los malos. Hay todo un paradigma dentro del pensamiento judío, todo este fenómeno social y teológico y filosófico, etc., necesita un personaje que lo represente, porque queramos o no, la sociedad busca un símbolo. Puede ser un símbolo material, un tótem, o puede ser una institución, o puede ser una ley, un escrito, ¿no? O propiamente puede ser una persona, ¿no es cierto? Y hasta ahora tenemos eso. Por eso nombramos premios Nobel, que vienen a ser los paradigmas del conocimiento. ¿Qué significaba Jesús a partir de todo ese panorama que estamos describiendo? ¿Qué percepción te deja, Daniel, en este aspecto? Bueno, lo que en estos tiempos se reconoce que Jesús fue un gran líder, un personaje que vino a buscar justicia y sobre todo a los más desprotegidos. Y vemos que un indicador de la conducta del individuo es buscar el poder. Si en esos tiempos estaba en manos de los reyes y sabían que venía un Mesías a salvar o buscar la justicia, y era una manifestación mezquina en que no querían que nazca ese líder. En ese sentido, yo pienso de que en estos tiempos, siglo XXI, también hay delirio de poder, y todos en realidad buscan lo que ese refrán dice: divide y reinarás. Y por lo tanto nos pone también en tela de juicio la misión del hombre en esta tierra. ¿Cuál es nuestra misión en función a esa imagen de Jesús
¿Y qué queremos en la vida, ¿no? ¿A dónde apuntamos? Si Jesús realmente ha sido la persona que nos ha cimentado buscar el bien, la verdad, la justicia, la equidad. Pero de esos tiempos ahora, muchas cosas parecen haber cambiado. Hay guerras, hay delirio de poder. ¿Y dónde está Jesús? Esa es la pregunta. Con los Jesuses, ¿no? Con los Jesuses, en todo caso. Si Dios nos ha creado a su imagen, ¿por qué no seguimos esa lección, digamos, ¿no? Tal vez no vale la comparación, pero podríamos comparar a Castillo, por ejemplo, ¿no? Puedo pensar que dentro de unos siglos, en la historia de Perú, recién van hacia Castillo, sí, era un político, ¿no? Pero ahora está preso, ¿no? ¿Pero por qué está preso si no es peligroso? ¿Por qué Castillo está preso si no es peligroso? ¿Por qué mataron a Jesús si Jesús no es peligroso? Me recuerdo, por ejemplo, de la película de Antonio Piñera. Él hizo una película con un cineasta italiano, se llama El Discípulo. Y Jesús no nace en Belén, nace en Galilea. Porque nada bueno sale de Galilea, ¿no? Nace en Galilea y él es discípulo de Juan el Bautista. Y Jesús no es un líder en sí, según esta película. Se enfurece cuando ve injusticias y todo, pero es como cualquier persona. Nadie le hace caso, tú tienes seguidores. Cuando muere recién la gente habla de él, ¿no? Se recuerda un quintal Jesús, que hacía estas cosas. Pero su vida en sí, su vida real, no tuvo trascendencia. Lo que tuvo trascendencia fue las ideas que se construyeron después de su muerte. Y esas ideas son las que usó Roma, no siquiera Jesús, ¿no? Sino las ideas que se construyeron acerca de Jesús. Inclusive yo quiero cuidar con las lecturas críticas, ¿no? Que tratan de opacar la figura de Jesús. Escuchaba a un experto en ese caso, decía, no, si usamos los mismos métodos históricos, tendríamos que dudar de Julio César, tendríamos que dudar de Mahoma, hasta los presidentes actuales, ¿no? Porque su biografía dice muchas cosas, tal vez que ni siquiera pensaron los mismos personajes de quienes está hablando. En el relato del nacimiento de Jesús, magos de Oriente que van a buscar y siguen una estrella, hay todo un elemento astronómico ahí, ¿no? Que hoy día curiosamente se sataniza, ¿no? Pero sin embargo en aquel tiempo es un conocimiento muy valorado, cuyo mensaje va a ir mostrando de que no solamente le esperan a este niño rey los judíos, están atentos también otras culturas. Esto ya trasciende. Generalmente en estas fechas uno va a cualquier institución pública o también privada y ve un armado en su puerta de un nacimiento, ¿no? Un nacimiento, ¿no? Tuve una oportunidad que visité en un lugar y digo, está armado mal tu nacimiento. ¿Y pero por qué? ¿Quién dice que eran 3 reyes? No eran 3, eran 12. Hay que alargar su nacimiento. Al fin y al cabo, de todas maneras hay en el corazón, en el pensamiento de las personas, y hay un festejo de un Dios, ¿no? De un Dios. Por lo menos todavía yo digo que en estas fechas se recupera algo la moralidad, se ve de otro aspecto la vida y preparan un regalo para el niño, su chocolate, que sé más. Pero más que ello, yo creo que se debe de recuperar la esencia a la cual vino Cristo. Otro de los elementos que también llama la atención, ya cuando ya Jesús es un niño, desafía el status quo, ¿no? En una sociedad donde los adultos tienen mucho que decir y aquello que tienen que decir es más importante que lo que piensan los niños, aparece un niño sentado en medio de los maestros, de los especialistas de la ley, y les rebate las ideas. Cosa que hasta el día de hoy, siglo XXI, no está permitido. No es aceptable que un niño en la escuela se siente a cuestionar, a refutar, a replantear las perspectivas de pensamiento frente a los docentes. Pues si es el hogar ya es peor. Los papás y mamá tienen la máxima razón. Son las eminencias de todo el conocimiento.
Si los niños cuestionan, inmediatamente tenemos la etiqueta, es malcriado, ¿no? Está mal educado, tiene que aprender a respetar las normas de la casa y de la sociedad. Entonces, tenemos a un Jesús que fuera de todo pronóstico, siglo I, ¿no? Donde se supone que el patriarcado es mucho más intenso, más fuerte, más exigente, más segregador de niños. Sin embargo, es un niño de quien se sorprenden de su doctrina. A partir de esto quiero recuperar la pregunta que hizo Daniel Torpoco. ¿Y dónde están esos Jesús? ¿O ese Jesús ahora? Porque en las iglesias no está. Las iglesias, por ejemplo, es un lugar donde a los niños también no se les deja decir cosas, ¿no? Expresarse cosas. ¿Qué sospechas, Daniel? ¿Dónde puede estar ese Jesús? O correspondiendo a tu propia pregunta. Definitivamente está en cada persona, pero el detalle está en que ese don de la inteligencia hay que desarrollarlo, hay que hacer de que trascienda. Y lo que últimamente es importante reconocer es que ante un mundo complejo, donde existen miles, millones de células, por decirlo, las bacterias, los virus, los animales, la flora, la fauna, la flora más de 250.000. Tendríamos que entender esas ciencias para comprender todo este proceso de vida. Supongamos, por ejemplo, una persona que ha sido formado militarmente, simple y llanamente responden a una orden y no tiene, digamos, elementos de juicio ni de él ni de su entorno. Entonces, ¿qué podríamos esperar de una persona? Tendríamos que definitivamente decirle de que si Dios te ha creado a su imagen, tú eres Dios, o podrías ser Dios. Te da esa posibilidad de crecer, pero mientras tanto no. Definitivamente acá juega un papel importante la política. Si la política no es formativa, creativa, tener el espíritu crítico, en el buen sentido de la palabra, pues nuestra capacidad de discernir va a ser muy limitada. Entonces, simple y llanamente, ese Jesús no existe en esa persona. Tal como existe el bien y existe el mal, pues como muchos lo han dicho, está muy cercano a la ignorancia, por así. ¿Qué podríamos esperar de una persona que no conoce su yo personal? Creo que nada. Entonces está en el limbo, para que pueda ser manipulado, para que pueda ser manejado al antojo de otros intereses, ¿no? Nos queda creo mucho por seguir viendo la parte formativa del individuo. Es una lectura psicopolítica en sí, porque ¿quién es ahora tu jefe? ¿Quién es el que te explota ahora? Tú mismo. Y a veces antes era la otra persona, ¿no?, que te explotaba. Pero ahora eres tú mismo. Tú mismo te explotas, No haces sobre tiempo. Justamente Moisés hablaba de la Agenda 2030 de la ONU. Entonces me imagino que también el Imperio Romano tenía su propia agenda. Claro, hecho. ¿No? En la cual los niños no figuran como entes importantes, ¿no? Por eso es que ahora también, como decía Moisés, esa Agenda 2030 no le da importancia a la vida, más a lo tecnológico y a lo super o suprahumano, ¿no?, pero no a lo humano. Entonces es ahí cuando Jesús se hace importante. Todo aquello que es fuera del molde, que es diferente, es peligroso, ¿no? Todo lo que es diferente es peligroso. Y Jesús fue diferente. Entonces esa sería la respuesta, no ser diferentes al sistema, ¿no? Ser diferentes al sistema. No. Podría un poquito ahondar este punto que yo lo considero esencial, la imagen de Jesús, el amor. ¿Qué nos pueden decir del amor en relación a Jesús? Yo enseño primaria, el curso de educación cristiana. El otro día papá se quejó, ¿no? Estoy en desacuerdo con el profesor, porque el profesor está haciendo ideas a los hijos, ¿no? Ahora mis hijos ya hablan de religión y todo. O sea, él está de desacuerdo en que sus hijos opinen. Pero yo a los pequeños ya de 8 o 9 años les digo, ¿qué opinan? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Y ellos, como usted decía, son teólogos en sí. Claro.
tienen necesidades frescas y te dan ejemplo, ¿no? Y hay el ejemplo del amor, ¿no? Ellos son de verdad amor. Entonces todos somos tal vez en sí pequeños Cristos, pero cuando somos pequeños, niños, ya cuando crecemos dejamos esa meta de la vida. Y lo que dijo Jesús, ¿no? Si no os volvéis como niños, no entrará el reino de los cielos, dicen. O sea, a volver a esa conducta, ¿no? Donde ya no es tan egoísta, no es ególatra, como es ahora, ¿no? Donde el que tiene más disfruta de una fiesta más feliz, supuesta entre comillas, feliz, ¿no? Y el que tiene menos se conforma con unas cuantas cositas, ¿no? Y yo creo que ahí también está la esencia del Evangelio, ¿no? Saber desprender y ayudarse, porque la Biblia dice claramente, dice que los mandamientos se resumen: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora es curioso, ¿no? Los magos de Oriente que relata el texto llevaron lo mejor: oro, incienso y mirra, ¿no? Elementos propios con los cuales se reverenciaba a una divinidad, a un rey, y se reconoce su imagen de divinidad que eso representa. Oro, incienso y mirra, lo mejor. Si lo comparamos al siglo XXI, es curioso. Ya empieza a salir por las redes sociales, ya empieza a salir incluso por revistas, por periódicos, etc. Vamos a ir a tal comunidad, a tal localidad, a hacer una chocolatada. Y por favor, vecino, vecina, el juguetito que ya no usas, esa pelotita que ya nadie lo utiliza en tu casa, tráelo, lo vamos a lavar bonito y vamos a llevar a los niños que no tienen nada. Ojo, estamos hablando de en el texto bíblico, un niño judío que nace en un contexto de pobreza, a quien le llevan lo mejor. Y nosotros, como buenos cristianos, fundamentos de Occidente, ¿no? Los fundamentos de Occidente, tomamos lo que nadie usa, lo que ya se desecha, lo que es de segunda. En vez que lo vas a botar, tráelo aquí, lo vamos a lavar y vamos a llevar esto a los niños pobres. O sea, a esos sectores pobres le mostramos nuestra mezquindad, nuestro egoísmo, es más, nuestra falta de conciencia en cuanto a lo que es salubridad. Porque propiamente, ¿qué estamos llevando? Basura. Lo que desechamos, lo que ya debería ir al botadero. Eso no tiene nada de amor. Eso, al contrario, más bien desnuda cuál es el concepto que tenemos del ser humano, ¿no? Un concepto degradado, un concepto humillante, ¿no? Y eso nos contamina, ¿no? Como Daniel nos dejaba mentir, cuando vemos el Evangelio, está inmiscuido las estrellas, los pastores como ovejas. Jesús nace entre los animales. Jesús no se desvincula de la tierra, ¿no? Del espacio, del ambiente. Es un nacimiento bastante ecológico, ¿no? Claro. Y nosotros llevamos cosas increíbles y que lo vamos a dar por un tiempo y luego ponen basura. Entonces es un factor de falta de conciencia profundo, porque no se ha entendido la trascendencia de un niño, la importancia de un niño, el niño como cumplimiento de una promesa. Y esas promesas todavía las mantenemos. Los niños son el futuro del país, es una promesa. Ahora, ¿qué futuro vaya a ser? Ese es otro asunto. Va a depender muchísimo en cómo construimos la imagen del ser humano, no solo con las palabras, sino también con los actos. Se trata de la revaloración de ese niño que está marginado, porque toda sociedad margina a los niños, lamentablemente. Quizá exagero si digo que incluso los europeos, siendo países que ostentan mucho desarrollo, mucho conocimiento, muchos derechos, etc., sin embargo los niños están todavía en la esquina, están a un lado, no tienen la trascendencia de ese mensaje de que este es un niño que puede poner en jaque a la política nacional, lo que le ocurre a Herodes. Un niño que puede poner en jaque a la política, al sistema en el cual estamos viviendo. Porque de todas maneras, si comparamos nosotros todas las determinaciones que toma el sector político, el sector legislativo, el ejecutivo, etc., todas las determinaciones, y en general todas las determinaciones que tomamos los adultos, terminan afectando positiva o negativamente a los niños. Ellos son los primeros afectados.
ahí es a donde va a repercutir. Sea cual sea el bando. Sea cual sea. Sí, porque por ejemplo, si queremos ver a los que son de tendencia liberal, ¿no? Que están a favor del aborto, o de forzar a los niños a tener una posición sexual que al fin siendo un niño, ¿no? Y por lo contrario, ¿no? Que dicen, por ejemplo, conmigo no te metas, pero está formando a niños de manera castrense, ¿no? Son extremos, ¿no? Siempre el niño es maltratado, el niño y la niña, ¿no? El niño y la niña, y no es oído, y no se le escucha. No hay un maestro de la ley, ¿no? Y todo lo que eso signifique, porque en el pensamiento judío el maestro de la ley es la máxima expresión del conocimiento en todos los aspectos, en todas las áreas. No hay un maestro que se siente a escuchar, a dejarse impresionar por la doctrina, ¿no? De los niños, sino que siempre el niño es, disculpando la expresión, es el tonto, el que nada sabe. Y sin embargo las neurociencias están revolucionándonos en ese aspecto, ¿no? Las neurociencias están diciendo que todo niño desde el nacimiento no es que viene en realidad completamente vacío de conocimiento, algo sabe. Algo sabe. Y no nos dejamos todavía, nuestra sociedad todavía está en ese nivel tan ególatra, tan cerrado, tan irracional, tan falto de reflexión, de entender de que el niño también es un ser trascendente, una persona que puede romper nuestros paradigmas y enseñarnos a ser más humanos. ¿Cómo lo ves, Moisés? Desde tu experiencia también como docente. Yo creo que hablar del tema del amor rompe viejos paradigmas, esquemas. La religión ha privatizado su evangelio, ha regionalizado el reino de Dios, le ha dado unos cuantos privilegios a cierto grupo, ¿no? Personas, y hay personas que no tienen alcance a esto. ¿Qué estamos hablando? Ausencia de todo, ¿no? Se gana un estereotipo el hombre y margina el resto. Y eso se nota hoy día. Hay congregaciones aquí donde de verdad son pitucos, ¿no? Vino a la casa una señorita y dice, no, yo no vuelvo más a esa congregación, es una élite, dinero y Cristo, el reino. Entonces hay mucho que trabajar. La venida de Jesús ha roto eso. Con la cruz hemos pasado de un estado a otro, ¿no? De muerte a vida, de condenación a salvación, de esclavitud a libertad. Entonces, ¿quién es el hombre para que pueda crear sus propias leyes internas de manejar antojadizamente el derecho de la salvación, el derecho de congregarnos? Hoy sí veo el amor después de la pandemia clarito que se ha enfriado. Hoy sí se nota. El reino de Dios está con nosotros y a la vez no está porque luchamos en ese día a día por querer alcanzar. Pero el reino en sí es transformador, vivificador, resiliente, ¿no? Entonces volvamos otra vez a la palabra, ¿no? A esa palabra que edifica, construye, que no margina. Eso es la... Lo único que yo puedo decir al respecto es de que el mensaje que transforma, yo creo que durante muchos años han querido callar el mensaje de la cual ha venido a traer el Mesías, ¿no? Cuando estaban sus discípulos hicieron callar, ¿no? Le golpearon con la finalidad que callen. Pero uno de los principales dice, no vaya a ser que estamos luchando contra Dios, ¿no? Y han pasado siglos, durante muchas culturas se ha tratado de callar. Pero lo que podemos resaltar en este tiempo, en el caso personal mío, es de que en una ciudad donde se estaba trabajando demasiado, yo escuché ese mensaje que me transformó. Era un mensaje así, sencillo, que entró a mi corazón y me transformó, ¿no? Y yo creo que ese es lo que necesitamos en este tiempo, tener ese encuentro personal con el mensaje de las buenas, ¿no? Yo creo que de aquel que se llama cristiano, obligatoriamente se tiene que ceñir a las Escrituras. Las Escrituras señalan claramente que es Cristo el quien vino a
a redimirnos, ¿no? Eso absolutamente se ha perdido ahora en este siglo XXI, en la propia iglesia, ¿no? Y eso, ¿no? Nadie identifica que es la celebración de que vino un Redentor, ¿no? Sino ven de manera tangencial al festejo, al jolgorio, a la alegría, todo, pero eso no es la esencia absolutamente. Aquel que se llama cristiano está en la obligación de volver a la Escritura y extraer cuál es la esencia del Redentor, Cristo. Y eso es lo que debemos festejar ahora. Definitivamente también hay una necesidad de fluir en, digamos, inclusive desde aspectos comunes más esenciales. Yo me pregunto, ¿por qué hay muchas religiones? Le llaman sectas. ¿Por qué cada cual interpreta a su manera la Biblia, la presencia de Jesús, de Dios? Es necesario en realidad volver a reempezar, como quien dice, volver a nacer, pero reconociendo de que la vida está regida por leyes que hay que cumplir. Es cierto que no todos somos iguales, ¿no? Los dedos de la mano son diferentes, pero la mano tiene un objetivo que cumplir, sin necesidad de ser iguales, hay un objetivo común. Yo creo que es hora en que ese autoanálisis, esa autocrítica se perfile por encontrarse uno mismo y entender que todos somos hermanos y que busquemos la felicidad sin a costa del hermano del costado. Es complicado, es difícil, pero sí podemos hacerlo. Eso es algo que en estos tiempos, sobre todo en este pasado del COVID, no ha habido muestras de humanidad, ¿no? Cada cual quería buscar lo suyo y se olvidaron del resto. Lamentable, pero yo creo que debemos de aprender de esas lecciones. Eso quería recordar. Tenemos que dejar ya o abandonar tal vez formas de pensamiento, ¿no? Que nos alejan de Dios. Por ejemplo, el pensamiento colmena, donde todos tenemos que pensar lo mismo y hacer lo mismo y decidir lo mismo. Hay que ser diferentes, ¿no? Si somos así, diferentes, vamos a estar un poco más cerca tal vez del proyecto de Dios, de Cristo mismo. Y como decía Daniel, aprender de los niños, sentarnos a escucharlos, a aprender de ellos y guiarlos para un camino diferente, ¿no? Porque este camino que el sistema nos está pasando tiene una muerte. Esta última guerra que está viendo, ¿no? Cuántos miles de niños están muriendo, cómo el sistema trata de matarlos, cómo trata de matar a esos. Ahí podemos notar que los niños son importantes en el plan de Dios. Entonces vemos de que el tema del nacimiento de Jesús abarca muchas aristas y pone en relieve la importancia de los niños como seres humanos, como personas a los cuales necesitamos darles el espacio para que nos dejen aquellas lecciones que ellos mismos traen, así como lo hizo en su momento ese Jesús niño, ¿no? Ese Jesús que nace y ese Jesús que conversa con los adultos y sorprende a todos con las cosas que le tiene que decir a la sociedad. Todos nosotros tenemos el grande honor de invitarnos a que reflexionemos en ese significado tan importante para construir un ser humano de bien. Así que gracias por su atención, gracias por acompañarnos en este tiempo y grandes bendiciones a cada uno de ustedes. Y nos estamos viendo en nuestro próximo video. Gracias y hasta pronto.